tiempo, todo este mes, para meditar y reflexionar en el tema vital para el creyente, como lo es la adoración, y nos tomamos hoy un tiempo para reflexionar sobre ese enemigo mortal para ella, que afecta profundamente, primeramente, nuestra relación con el Señor y por ende esa adoración que debemos presentarle a Él, y que hoy en la clase dominical se presentaba un poco el estándar que requiere esa adoración. Pero vamos a ver el papel del pecado como obstáculo, como enemigo mortal de la adoración. Así que con la ayuda de su palabra, primeramente del Espíritu Santo, analizaremos pues parte de esto y buscaremos a la luz de la palabra pues qué podemos hacer contra esos muros que se levantan o que levanta el pecado, para yo llegar con esa adoración que lleve olor fragante al Señor, una adoración limpia, una adoración genuina, una adoración aceptable, que Él pueda aceptar esa ofrenda. Definitivamente, si hay algo que va contra el carácter santo de Dios, es precisamente el pecado. Pero Dios es un Dios santo, santo. Entonces, considero que el pecado es una ofensa, al carácter santo de Dios, y eso está claro. Eso no hay que ser un teólogo para entender esto, porque el pecado, dice Isaías, que ocasiona una barrera entre Dios y los hombres. Y hoy es un tema delicado, cada vez que se habla, como yo he dicho, o del pecado o del diezmo y de las ofrendas, pues trae lo que tiene que traer la palabra: un corte, una herida que penetre, y que si sale el sangrero, que salga. Pero la palabra tiene que hoy ayudarnos a mejorar en este aspecto tan difícil en nuestras vidas. Isaías dice que hay una división entre nosotros y Dios, hay una barrera. El pecado separa a las personas de Dios, creando una brecha entre su santidad y la imperfección humana, o la naturaleza pecadora de los hombres. Y es tan destructivo el pecado que impide que las personas experimenten la verdadera plenitud. ¿Se acuerdan de aquella serie que vimos sobre la plenitud de Cristo? Sí. Bueno, esa plenitud que tiene que tener el creyente y que está dispuesta, y que para eso el Señor se sacrificó, para que tengas esa plenitud en Él. Bueno, esa plenitud se ve afectada cuando se experimenta esa vida de pecado, y por supuesto que no es lo que Dios desea para nosotros. Dios desea, por el contrario, una vida que llena de su gracia y de su bendición y de la plenitud que hay en Cristo, que parte, como lo dijimos en esa oportunidad, del conocimiento del Hijo de Dios y de esa estatura que hay que llegar a tener, que es la estatura de nuestro Señor Jesús. Entonces, la sencilla razón de que el pecado simple y sencillamente es una transgresión directa e implícita del hombre contra las leyes de Dios. Yo meditaba allí en el momento de la alabanza y decía: wow, cuántas veces hemos y he pecado deliberadamente. Qué tremendo. Esto es profundo. El diccionario bíblico del mundo hispano, lo que antes era la Casa Bautista de Publicaciones, lo señala así: dice, una rebelión en contra de la santidad y de la soberanía y de la voluntad de Dios. Por tanto, es una condición del corazón, de la mente, de la voluntad y de los sentimientos. O sea, vean todo lo que confluye ahí en el pecado. Y cita allí el comentario bíblico de Isaías 29:13, que recuerden que es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cita también Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces imagínense usted todo lo que está allí cuando estamos precisamente en situación de pecado. Y no, hermano, en el idioma original es errar al blanco. Entonces, en todos esos párrafos que he hablado anteriormente, al haber barrera, al haber separación, al haber pecado, al no haber comunión con Dios, no hay adoración posible. O sea, no puedo pretender entregar una adoración correcta y perfecta a Dios si estoy en pecado. ¿Quiénes asienten conmigo? Qué bueno. Entonces, hoy vamos a analizar todo esto, vamos a demostrar con versículos esto que acabamos de decir, de que no hay adoración posible en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué?
Porque precisamente, y lo decía Diana en la clase, la obediencia es una de las marcas de la adoración. Y creo que si habría que quedarnos con una marca, esa es. Y recordamos que la primera vez que habla la palabra adorar sale en el Antiguo Testamento, precisamente con el sacrificio que iba a ofrecer Abraham de Isaac. Entonces el Señor fue enfático y qué bueno que Catherine lo citaba allí, no habíamos hablado, estamos en el Espíritu, porque aquí tengo esa frase: obediencia quiero y no sacrificio, y no ofrenda, y no adoración. Entonces, antes de yo venir a presentar una adoración individual en mi casa de la semana, y antes de venir a presentar esta aquí el domingo, yo tengo que revisar cómo está mi obediencia y cómo está mi corazón, si está limpio de perversidad y de pecado. Y ya lo vamos a ver en adelante, que por eso es que el salmista examina mi corazón. O sea, siempre quería que Dios escrutara eso. La obediencia es la mayor y mejor muestra de adoración que podemos presentar. Eso quedó claro pues, en la clase, que pues habíamos poco, imagino que por la lluvia. Entonces en la serie dijimos que la adoración es que un corazón rendido ante Dios, que la adoración es un corazón obediente a la palabra de Dios, y que la adoración es un corazón que le pertenece completamente a Él. Y si hay algo de pecado en mí, no está entonces esa área rendida totalmente a Él. Sea mi vista, sea mis oídos, sea lo que digo, sea lo que veo, mi relación interpersonal en mi casa y con mis hermanos, es un temazo. Y ya lo decía Catherine, y lo dijimos, Catherine, en los primeros cultos, que la adoración sí es más que lo que cantamos, es más de lo que expresamos, y que por supuesto es una vida rendida completamente a Él. ¿La tenemos 100%? Yo digo que no en lo personal, y tenemos que ser honestos y sinceros. Hoy yo creo que la palabra nos va a llevar a eso, a que seamos sinceros ante el Señor realmente y le podamos confesar nuestros pecados. Entonces la adoración no es lo que cantamos, sino lo que vivimos cuando la música deja de sonar. Eso parece que lo dijo un conocido escritor, no sé, pero es una vida que se expresa completa, rendida al Señor. Porque puedo cantar muy lindo, levantar mis manos, hacer piruetas, y mi corazón está lejos del Señor. De hecho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hoy quiero llevarlo a través de la palabra a eso, ver cómo el pecado obstruye la correcta adoración al Señor. O como dice el título del sermón, mortal enemigo de la adoración, el pecado. Primer punto, la adoración hecha en pecado es abominación a Jehová. Vean la palabra. El Antiguo Testamento es rudo, y es crudo en las palabras que usa. En los tiempos del profeta Isaías sucedió algo bien triste, y es que Dios se indignó con las ofrendas que su pueblo quería ofrecerle. Las causas por las cuales Dios aborreció la adoración de su pueblo vino por revelación a Isaías, y es por eso que él tiene que escribir. Básicamente Dios no estaba complacido con esa ofrenda que le estaba presentando a su pueblo. Era una adoración superficial, carente de sinceridad, era hueca, era vacía, era de la boca para afuera. Pero el corazón, sus labios parecían honrarle. Que estaba al lado diría: oye, qué elocuente ese hermano, qué bello habla, qué bello ora, qué bello canta, qué bello predica. Pero su vida, su corazón, ¿qué opina mi esposa de mí? ¿Qué opino yo de mi esposa? ¿Qué opinan mis hijos de mí? Wow. Entonces no era una expresión genuina por alabarlo, no lo alababan por lo que Él es, no era una expresión genuina de agradecimiento por lo que había hecho por ese pueblo, por lo que hace y hará. No era una expresión genuina de fe, sino una fachada, como lo dije, una práctica hueca, vacía, que no reflejaba la verdadera relación de Dios con ese pueblo, y que estaba basada más en rituales, como era la adoración del Antiguo Testamento, lejos de un corazón sincero y arrepentido. Aparentaban piedad, pero solo eso, aparentaban, era hipocresía, como lo vimos hoy en la clase de Diana. Y Dios tiene que decirle en Isaías 1:4: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él.
que retumbar nuestro corazón. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Otra versión dice eso, hastiado estoy de holocaustos. De carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 13. No me traigáis vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Pero otra versión dice, el humo de su cremación me resulta insoportable. Qué bueno que Cristo hizo el sacrificio, amado. Y Él que es el acepto al amado. Y Él que es el quien verdaderamente adora porque 100% hizo la voluntad del Padre. Y qué bueno que estamos detrás de Él, escondidos en Él. Y Dios nos ve a través de Él. Porque pudieran estas palabras, si no fuese por Cristo, decírnoslas al Señor, a mí, primeramente. Siempre voy a hablar de mí, no de ustedes. Ustedes sé que no tienen estos problemas. No tienen que cuidarse. Y qué bueno que está en la palabra para crear alertas en nosotros. Decir, oye, yo me voy a cuidar y tengo que ser como el salmista. Eso, examina mi corazón, Señor. Revisa, Señor, me confieso ante ti. Ya lo vamos a ver. Dios aborrece el pecado y una adoración que proceda de Él. Es decir, no puedes adorar si estás en pecado. O sea, no es adoración, no hay adoración. No hay alabanza. Es de labios, no es de corazón. Y alguien en pecado no puede decir que está adorando, y menos aquí, si está consciente de que está en pecado y sigue haciéndolo. Porque una cosa es que, ok, pequé, pero estoy consciente, me arrepiento y tal, pero no, estoy en pecado, estoy consciente que estoy en pecado y quiero seguir ahí. Ah, pero qué chévere, pero quiero venir también en el camino. Así en fluzadito, como soy yo. Ay, qué santo. Creo que es aquel que canta, ¿no? Más no adora. Bueno, por eso estamos diciendo que es más que canto, que es corazón rendido completamente al 100%. Creo firmemente que ese humo de una adoración así le sigue siendo abominable al Señor, sigue siendo insoportable al Señor. Verso 14 es triste porque dice: tienen aborrecida mi alma, cansado estoy de soportarlas. Parece que el Señor se cansó, no lo aguanto más, no lo soporto más, no quiero eso. ¿Y a qué debe llevarnos todos estos versos? Bueno, lo dije la semana pasada: revisar mi adoración y mi alabanza a Dios. Si es sincera, si es de corazón, si es genuina. Qué bueno que Winston después me dijo: pastor, explíqueme qué es un corazón rendido. Buenísimo, Winston. Y ojalá todos preguntan, los jóvenes. Para eso estamos, y están también los maestros. Porque si no lo saben, caemos en el ítem de la samaritana, que Dios le tuvo que decir: es que ustedes no saben, o sea, ustedes no lo saben, el Dios que adoran no sabe. Nosotros sí sabemos el Dios que adoramos, y eso es el Señor. Entonces es importante conocer al Dios que adoramos, cómo lo vamos a adorar, y revisarnos si lo estoy haciendo correctamente, revisar mi corazón, para cerciorarme de qué, de que el humo que va a pedir esa adoración llegue como los fragantes de su presencia. Y según este primer punto, debo revisar si hay pecado en mí. Y el salmista se presentaba ante Dios para su escrutinio. ¿Qué decía el salmista? Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esa oración, lo que vemos ahí, reviste de humildad. Expresa un deseo de transparencia, de honestidad, reconociendo su propia imperfección y buscando la guía divina para vivir una vida justa, una vida que le agrade a Él. Pregunta: ¿cómo está mi relación hoy con Dios? ¿Es mi corazón puro ante Él o hay un pecado que estorba esta relación? Bueno, si hay algo que estorba, entramos en el segundo punto. Es necesario arrepentirse y convertirse del pecado para restablecer primeramente la comunicación con Él, la relación con Él y la adoración y la alabanza que le voy a presentar a Él. Otro gran ejemplo surgido en el Antiguo Testamento es David. Usted conoce el caso
Y fíjese, aquel hombre conforme al corazón de Dios, uno que sabía perfectamente lo que es la adoración, pues lo demuestra en sus salmos que escribe y sus alabanzas, himnos, cánticos que hacía el pueblo de Israel. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios, pues había pecado también, pecado contra su Señor. La historia usted la conoce, le quitó la esposa malamente a Urías, y la historia cuenta que el profeta Natán lo confronta y hace ver que Dios está al tanto de ese pecado y que tomará acciones. Y en el segundo libro de Samuel, tocayo de Castro, en el capítulo 12 deja ver la consecuencia del pecado. Ustedes saben lo que pasó con su hijo y todo eso, no lo vamos a hablar, pero ¿qué debemos tener presente? Que todo pecado tiene consecuencias y viene y llega tarde o temprano. Versos 11, 12 y 13 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo el pueblo de Israel. Qué tremendo. Fíjense que en el Nuevo Testamento ora en lo secreto y te recompensa en público. Peca en lo secreto, pero yo te voy a desenmascarar en público. Porque tú, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O redimido. O sea, lo bueno de esta historia es que David se arrepiente de corazón. ¿Y dónde vemos que se arrepiente de corazón? En el Salmo 51 muestra una oración, un salmo de arrepentimiento, una plegaria pidiendo purificación, así es el título, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, ruego. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y sabe que David pues logró restituir esa relación y esa comunión con el Señor y pudo seguir adorándolo y alabándolo. Les repito, la muestra está en los salmos que escribió después de donde con arrepentimiento y con dolor en su corazón y sabiendo todas las consecuencias que esto ocasionaba, como son eso, la pérdida del gozo, de la alegría. ¿Cuál es más? Estoy echando para atrás aquí. Sabiendo que sus ojos ya no iban a estar posados sobre él. Un hombre que amaba de corazón al Señor y que sabía lo que es la adoración. Y sabe que el pecado iba a obstruir esa adoración. Entonces hoy nosotros tenemos la restitución ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra? Que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, si vamos a Él, ¿qué hace? Nos limpia de pecado y nos limpia de ¿qué? De toda maldad. Entonces nosotros tenemos esa gracia de alcanzar esa misericordia, ese oportuno socorro en cada segundo de nuestra vida. David tuvo que hacer 10.000 cosas para lograr eso. Nosotros solo tenemos que ir a Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentidos por supuesto, y con el deseo de convertirnos. Hemos dicho entonces, uno, la adoración hecha en pecado es abominación a Jehová. Por tanto, el pecado estorba la adoración, es enemigo mortal de ella, pero hay forma de restaurarla. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, confesando, convirtiéndonos del mal. Es un proceso para restablecer la correcta adoración, como lo hizo David. Finalmente, el perdón y la restauración, repito,
son posibles para el que cree, solamente para el que cree. ¿Hay alguna persona aquí que no ha rendido su corazón al Señor, que no le ha confesado? Creo que no, porque estoy viendo que todos somos de casa hoy. Qué bueno entonces que nosotros que creemos en ese perdón accesible a través de Cristo podemos ir a Él, porque así como sus misericordias son nuevas cada mañana, yo puedo ir a Él cada momento. La doctrina central cristiana es que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos estábamos como separados, enemistados, destituidos de su gloria. Pero gracias a Cristo, ese Padre bueno que es Dios celestial proveyó la solución. La solución es Jesucristo. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces tenemos que ir a Él. ¿Para qué? Para restituir eso. Él es el Cordero que quita todos los pecados del mundo. No el pecado, todos los pecados del mundo. Qué tremendo, ¿no? Entonces la condición es ir a Él. Otorga cada mañana una gracia renovada, una misericordia nueva, y ofrece restauración nueva entonces también cada día, ¿no? Cada mañana. El detalle es ese que yo pensé allí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando quiero seguir deliberadamente donde sé que estoy y que estoy pecando? Wow, no sé qué vamos a hacer ahí. Después veremos ahí cada uno, que el Señor nos diga cómo vamos a tener la valentía para confesarle eso a Él. Y por qué no, también nos manda Santiago a confesarnos los unos con los otros. El detalle es ese, ¿no? Para que seamos salvados. Ese es el detalle. Entonces, la doctrina del perdón y de misericordia y de restauración es nuestra esperanza, y por eso estamos aquí, creo yo, ¿no? Porque independientemente, pues sí, lo que ya hemos hecho entre semanas, entiendo que cada uno en cualquier momento y pasaje del culto va confesando, va arrepintiéndose. Es más, vamos a orar, vamos a parar aquí y vamos a tener un momento de confesión. Vamos a tener un momento de confesión. ¿Dónde estamos mal? ¿Dónde estamos pecando? ¿Qué estoy pensando de mi hermano? De mi hermana? ¿Qué he murmurado contra ellos? ¿Qué estoy viendo? Mis ojos. Señor, lo libre de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la maledicencia, de la ira, del enojo, del resentimiento, de ese detalle humano de culpar a los demás de lo que nosotros hemos creado y destruido o destruido. ¿Qué tal ser sincero y decir: he sido yo, Señor, como dijo David? Lava mis culpas, límpiame con hisopo. Quédame de ti, devuélveme el gozo, devuélveme la alegría, para restituir mi adoración y mi alabanza. Perdóname, Señor, por las muchas veces que he presentado una adoración colectiva, pública, estando yo en pecado, o teniendo un corazón entenebrecido, o teniendo sentimientos graves y pecaminosos con mi hermano, con mi hermana. Perdóname, Señor, porque mi adoración individual afectó ese domingo la colectiva y quizás no llegó tan agradable a ti por mí y por otros. Ayúdanos como iglesia a confesar valientemente nuestros pecados, que podamos mirar al hermano como redimido y perdonado por ti, y como una sangre que derramaste por él y por mí, y que yo pueda soportarlo, que yo pueda amarlo con sus características, con sus defectos y con su forma de ser. Unos son introvertidos, otros extrovertidos, otros muestran más cariño, otros son más secos, pero que yo pueda entender eso y amarlo, que en lo que dependa de mí yo esté en paz con cada uno de mis hermanos. Restituye, Señor, las relaciones rotas entre esposos, entre padres, entre hijos. Y si no es posible, entonces que yo vuelva mis ojos ante ti, me convierta y sea ese modelo de Cristo que desean ver mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares.
Estamos a tiempo, Señor, de presentar testimonio ante ti de buenos cristianos. Ya basta que sigamos siendo juzgados, y eso que es cristiano, a veces con razón. Entonces ayúdanos, Señor, a poder ser testimonio ante nuestros familiares, que podamos tener palabras dulces, de miel, sazonadas con gracia ante nuestros hermanos. Oramos por todos aquellos matrimonios, Señor, que penden de un hilo. Oramos para que tú te glorifiques en cada uno de ellos, que haya, Señor, una revelación de tu palabra en ellos, para que obedezcan la palabra, desde poner en orden sus casas hasta la obediencia total de su palabra, hasta la adoración perfecta, hasta el altar familiar y el altar colectivo que como iglesia presentamos cada domingo. Amén.